El aula magna de la Universidad de St. George era imponente. Techos altos, pizarras gigantes y asientos de madera noble. Era una universidad para hijos de millonarios y políticos. El profesor Galloway estaba escribiendo una fórmula compleja en la pizarra. Su tiza golpeaba con fuerza, haciendo eco. Y por eso, la topología diferencial separa a los hombres de los niños, dijo Galloway, girándose con una sonrisa de superioridad. Era un hombre de 50 años, vestido con un traje de 3 piezas impecable. Se creía el Einstein moderno, aunque hacía años que no publicaba nada relevante. En la última fila, Mateo luchaba por mantener los ojos abiertos. Mateo no llevaba ropa de marca. Llevaba una sudadera gastada y zapatillas sucias de barro. Tenía ojeras profundas porque trabajaba turno nocturno como conserje en un edificio de oficinas para pagar su comida. Señor Torres. Ladró Galloway. Mateo dio un salto en su silla. Se le cayó el lápiz. Ese sí, profesor. Veo que mi clase le aburre, dijo Galloway, caminando lentamente hacia él por el pasillo central. O quizás es que su cerebro becado no puede procesar información tan compleja sin una siesta. La clase entera se rió. Elena, una chica rubia sentada en primera fila con un bolso de diseñador, se rió más fuerte que nadie. Déjelo, profesor, dijo Elena. Seguro estuvo trabajando en la construcción toda la noche. Huele a cemento. Más risas. Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Estaba trabajando, sí. Pero estaba prestando atención, profesor. Estaba explicando el teorema de Poincaré. Galloway se detuvo frente a la mesa de Mateo. Agarró el cuaderno del chico. Estaba lleno de garabatos, números y ecuaciones que no tenían sentido para nadie, o eso parecía. ¿Qué es esto?, preguntó Galloway con asco. ¿Arte abstracto? ¿Dibujos de un niño de kinder? Son mis notas, murmuró Mateo. Intento ver los números en 3D. Galloway arrancó una hoja del cuaderno, la arrugó en una bola y se la tiró a la cara a Mateo. Esto es basura. Las matemáticas son orden, señor Torres. Son elegancia. Usted es el caos. Usted es una mancha en mi clase perfecta. Galloway volvió a la pizarra. Tengo una noticia. Mañana nos visita el Dr. Magnus. El matemático más grande vivo. Viene a buscar talento para su instituto en Suiza. Un murmullo de emoción recorrió el aula. Elena se arregló el pelo. Obviamente, continuó Galloway, solo presentará a mis mejores alumnos. A la élite. Elena, tú prepararás tu tesis sobre fractales. Sí, profesor, dijo Elena sonriendo. ¿Y usted, señor Torres?, dijo Galloway sin mirarlo. Usted no vendrá. De hecho, le prohíbo entrar al auditorio mañana. No quiero que el Dr. Magnus piense que aceptamos a cualquiera. Pero profesor, protestó Mateo, poniéndose de pie. Es mi sueño conocer al Dr. Magnus. He leído todos sus libros. Tengo una pregunta sobre su teoría de cuerdas que... Siéntese. Gritó Galloway. Usted no tiene preguntas, usted tiene deudas. Y le aviso de una vez, reprobó mi materia. Su examen final fue un desastre. Galloway sacó el examen de Mateo de su maletín. Tenía un 0 gigante en rojo. Ni siquiera respondió las preguntas. Solo llenó la hoja de garabatos raros. Las preguntas estaban mal planteadas, dijo Mateo en voz baja. El silencio en el aula fue total. Nadie contradecía a Galloway. ¿Disculpe?, dijo el profesor, con una vena palpitando en su frente. La pregunta 3. Sobre la variable compleja, dijo Mateo, ganando un poco de valor. No tiene solución como usted la escribió. Falta un término en la integral. Si intenta resolverla así, llega a una contradicción lógica. Galloway se puso rojo de furia.
¿Un becado corrigiéndolo? Caminó hacia la pizarra. Escribió la integral de la pregunta 3. ¿Me está diciendo que yo, un doctor en matemáticas, me equivoqué? Preguntó Gallo Guay con veneno. Resuélvala entonces. Salga a la pizarra y demuestre su genialidad. Mateo se levantó. Caminó hacia la pizarra. Le temblaban las manos. Agarró la tiza. Pero cuando iba a empezar a escribir, Gallo Guay le dio un manotazo en la mano, tirando la tiza al suelo. «No toque mi pizarra», gritó Gallo Guay. Era una prueba de obediencia, y falló. «Fuera de mi clase». Ahora. Mateo se quedó paralizado. La humillación era insoportable. Se agachó, recogió su mochila vieja y salió del aula bajo las miradas de burla de todos sus compañeros ricos. «Y no vuelva mañana», le gritó Gallo Guay a la espalda. «Vaya a limpiar pisos, que es para lo único que sirve». Pasillo de la universidad. 10 minutos después. Mateo estaba sentado en un banco, tratando de no llorar. Sacó una libreta pequeña de su bolsillo. No era el cuaderno de clase. Era su libreta personal. Estaba llena de fórmulas brillantes. Mateo no veía el mundo como los demás. Veía patrones. Veía la música de los números. El decano de la universidad pasó por ahí. Era un hombre amable, pero intimidado por el prestigio y el dinero que Gallo Guay traía a la universidad. «Mateo, ¿qué haces aquí? Deberías estar en clase». «El profesor Gallo Guay me echó, señor decano», dijo Mateo. «Y me reprobó. Voy a perder la beca». El decano suspiró. «Mateo, te he dicho que no provoques a Gallo Guay. Él es difícil. Pero es una eminencia. Se equivocó en una integral, señor decano. Y no quiso admitirlo. Hijo, a veces hay que tragar orgullo para sobrevivir. Mira, mañana viene el doctor Magnus. Gallo Guay está muy nervioso porque quiere impresionarlo. No te acerques al auditorio, ¿de acuerdo? No quiero problemas. Pero. Sin peros. Si causas un escándalo mañana, tendré que expulsarte. Lo siento, Mateo. Las reglas son las reglas». El decano se fue. Mateo se quedó solo. Su sueño se había roto. Iba a ser expulsado. Iba a tener que volver al pueblo a trabajar en el campo y olvidar los números para siempre. Esa noche, Mateo fue a su trabajo de conserje en el edificio de oficinas del centro. Mientras trapeaba el piso de mármol del lobby, su mente no dejaba de pensar en la integral. No tiene solución. Es un bucle infinito. Pero, ¿y si cambio la perspectiva? ¿Y si uso una dimensión imaginaria? Mateo dejó el trapeador. Sacó un marcador de pizarra que usaba para marcar las cajas de limpieza. Se acercó a una ventana de cristal gigante que daba a la calle. Empezó a escribir. Escribió en el cristal. Fórmulas. Gráficos. Números. Su mano se movía sola. La integral imposible de Gallo Guay se convirtió en un mapa hermoso. Mateo escribió durante horas. Llenó 3 ventanales enormes de piso a techo con una demostración matemática que nadie había visto jamás. Cuando terminó, amanecía. Mateo miró su obra. Era perfecta. Pero luego recordó la realidad. Era solo un conserje. Borró todo con un trapo y limpiacristales antes de que llegaran los oficinistas. «Nadie lo va a ver nunca», susurró Mateo con tristeza. Pero Mateo no sabía una cosa. Mientras escribía, al otro lado de la calle, en el hotel de lujo de enfrente, un hombre mayor con pelo blanco alborotado lo había estado observando con unos binoculares desde su suite. El hombre no durmió. Se quedó mirando como el conserje escribía magia en el cristal. Ese hombre era el doctor Magnus. Y acababa de ver algo que llevaba buscando 50 años.
Interesante, murmuró Magnus, tomando un sorbo de té. Muy interesante. El auditorio principal estaba a reventar. Había cámaras de televisión, periodistas científicos y toda la facultad de la universidad. El profesor Galloguay estaba en el escenario, ajustándose el micrófono de solapa. Le sudaban las manos. Había pasado la noche ensayando discursos inteligentes, pero ahora que el momento había llegado, sentía náuseas. Damas y caballeros, dijo Galloguay con su mejor voz de presentador. Es un honor para nuestra universidad recibir a la mente más brillante del siglo. El hombre que descifró el código de Turing. El Dr. Hans Magnus. Los aplausos fueron ensordecedores. Por la puerta lateral entró el Dr. Magnus. Era un hombre bajito, con el pelo blanco revuelto y una chaqueta de tweed que le quedaba grande. Caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera. No saludó al público. No sonrió a las cámaras. Subió al escenario y miró la pizarra gigante, que estaba limpia y vacía. Galloguay se acercó a él con una sonrisa falsa. Dr. Magnus, hemos preparado una selección de nuestros mejores alumnos para que le presenten sus tesis. Elena, por favor. Magnus levantó una mano, silenciando a Galloguay. No he venido a escuchar tesis de niños ricos, profesor Galloguay. He venido a resolver un problema. O a ver si alguien puede resolverlo. Magnus sacó un trozo de tiza de su propio bolsillo, no le gustaban las tizas de la universidad. Se acercó a la pizarra y, con mano temblorosa pero firme, escribió una sola línea. Era una ecuación corta. $barra-inversa Z, S, igual a $0. Debajo escribió, demostrar la hipótesis para todos los valores no triviales. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los estudiantes de doctorado palidecieron. Los profesores tragaron saliva. La hipótesis de Riemann, susurró Elena en la primera fila. Nadie la ha resuelto en 160 años. Magnus se giró hacia el público. Llevo 50 años intentando cerrar este ciclo. Mi cerebro está viejo. Hoy busco un cerebro joven y fresco que vea lo que yo no veo. Magnus miró a Galloguay. Profesor, usted es el jefe de departamento. Es el experto aquí. ¿Por qué no empieza usted? Demuéstrenos cómo atacaría este problema. Galloguay sintió que el suelo desaparecía. La hipótesis de Riemann era el santo grial de las matemáticas. Intentar resolverla en vivo era un suicidio intelectual. Si fallaba, sería el hazmerreír de la comunidad científica. Bueno, doctor, tartamudeó Galloguay. Es un problema complejo, requeriría semanas de cálculo. Tonterías, dijo Magnus. No quiero la solución completa. Quiero el enfoque. Quiero ver su intuición. Escriba. Galloguay no tenía opción. Caminó hacia la pizarra como un condenado a muerte. Agarró la tiza. Le temblaba tanto que se le rompió al primer contacto. Empezó a escribir fórmulas genéricas. Integrales básicas. Cosas que se enseñan en primer año. Estaba ganando tiempo, esperando un milagro. Eso es derivativa estándar, dijo Magnus con aburrimiento, sentado en una silla en el escenario. Eso no lleva a nada. Estoy construyendo la base, dijo Galloguay, sudando a mares. Mientras tanto, fuera del auditorio. Mateo estaba en el pasillo, con su uniforme gris de conserje y un carrito de limpieza. El decano le había prohibido entrar, pero no le había prohibido limpiar el pasillo. Mateo había dejado la puerta del auditorio entreabierta solo 1 milímetro. Lo suficiente para escuchar. Lo suficiente para ver la pizarra desde lejos. Cuando vio lo que Galloguay estaba escribiendo, Mateo frunció el ceño. No. Susurró Mateo. Está usando una expansión de Taylor. Eso diverge. Va a llegar a un infinito negativo. Mateo sacó su marcador de pizarra del bolsillo,
Siempre lo llevaba. Empezó a escribir en la palma de su mano, calculando mentalmente a la velocidad de la luz. Si rota el eje imaginario 90 grados, la singularidad desaparece. Es geometría, no álgebra. Dentro del auditorio, el desastre ocurría. Galloguay había llenado media pizarra con números sin sentido. Se había quedado atascado. Y por lo tanto, si asumimos que ese es real, balbuceó Galloguay. Ese es compleja, imbécil. Gritó Magnus, golpeando el suelo con su bastón. Acabas de violar la regla fundamental de la función z. Si sigues por ahí, probarás que 1 es igual a 2. La audiencia empezó a murmurar. Elena se tapó la cara de vergüenza ajena. Su profesor ídolo estaba siendo destrozado. Me he distraído, dijo Galloguay, rojo como un tomate. Hay mucha luz aquí. No puedo concentrarme. Magnus se levantó, decepcionado. Esperaba más de esta universidad. Veo edificios caros, pero mentes baratas. Magnus iba a irse del escenario. El evento era un fracaso. Pero entonces, hubo un ruido en la puerta lateral del auditorio. ¡Clang! El carrito de limpieza de Mateo había chocado contra la puerta cuando él intentaba ver mejor. La puerta se abrió de golpe. Todos se giraron. Vieron a un chico joven, con uniforme de conserje, sosteniendo un trapeador como si fuera un arma, congelado por el miedo. ¡Seguridad! Gritó Galloguay, feliz de tener a alguien a quien culpar de su fracaso. Ese es el chico que me interrumpió ayer. Está espiando. Saquen a esa basura de aquí. 2 guardias corrieron hacia Mateo. Lo siento. Dijo Mateo. Solo estaba limpiando. Ya me voy. Los guardias agarraron a Mateo por los brazos. Su marcador cayó al suelo y rodó hasta el centro del pasillo. Magnus vio el marcador. Y recordó la ventana del hotel. ¡Alto! Gritó Magnus con una voz de trueno que resonó en todo el auditorio. Los guardias se detuvieron. Galloguay se quedó con la boca abierta. Magnus bajó del escenario y caminó lentamente hacia Mateo. Recogió el marcador del suelo. Lo miró. Tenía tinta negra en la punta. Magnus se acercó a Mateo, que temblaba en manos de los guardias. Tú, dijo Magnus, mirándolo a los ojos. Tú eres el de la ventana. ¿Perdón? Dijo Mateo. Anoche. En el edificio de enfrente. Escribiste una demostración de la conjetura de Hall en el cristal. La vi con mis binoculares. Galloguay soltó una carcajada nerviosa. Doctor Magnus, debe estar confundido. Este es Torres. Es un becado que reprobó mi clase ayer. Es lento. Seguramente estaba limpiando los vidrios, no escribiendo en ellos. Magnus ignoró a Galloguay. Se acercó más a Mateo. Dime, hijo. El profesor aquí presente está intentando resolver la hipótesis de Riemann usando una expansión de Taylor. ¿Qué opinas de eso? Mateo miró a Magnus. Miró a Galloguay, que lo fulminaba con la mirada. Miró a Elena y a los cientos de estudiantes. Tenía miedo. Pero amaba las matemáticas más de lo que temía a la gente. Opino, empezó Mateo con voz suave. Habla alto, ordenó Magnus. Opino que es un callejón sin salida, dijo Mateo, alzando la voz. La expansión diverge. Él está tratando de forzar la función en un plano bidimensional. Pero los ceros de la función z viven en una espiral tetradimensional. El silencio volvió a caer sobre la sala. Galloguay se puso pálido. ¿Espiral tetradimensional? Se burló Galloguay. Eso es ciencia ficción, Torres. No sabes de lo que hablas. Dale el marcador, dijo Magnus a Mateo. Le puso el marcador en la mano. ¿Qué? Dijo Galloguay. No.
Doctor, no puede dejar que un conserje toque la pizarra. Es un insulto a la academia. El insulto a la academia es lo que usted escribió ahí arriba, gallo guay, dijo Magnus. Borre esa porquería. Magnus señaló la pizarra. Sube, chico. Muéstrame la espiral. Los guardias soltaron a Mateo. Mateo miró el marcador en su mano. Miró la pizarra gigante. Era su sueño. Y su pesadilla. Subió las escaleras del escenario. Sus zapatillas viejas chirriaban en la madera pulida. Se paró frente a la pizarra. Borró los garabatos de gallo guay con la manga de su uniforme. Cerró los ojos un segundo. Visualizó la música. Y empezó a escribir. No escribía despacio como gallo guay. Escribía con furia. Con pasión. Su mano volaba. Dólar barra inversa gamma, S barra diagonal 2, barra inversa pi acento circunflejo, S barra diagonal 2, barra inversa Z, S, dólar. Las ecuaciones empezaron a formar una estructura que nadie en la sala había visto antes. No era solo álgebra. Era arte. Conectaba geometría, teoría de números y física cuántica. Gallo guay miraba desde un rincón, boquiabierto. Intentaba encontrar un error para gritarlo. Pero no podía. La lógica era impecable. Elena, en primera fila, sacó su cuaderno y empezó a copiar frenéticamente, dándose cuenta de que estaba presenciando historia. Pasaron 10 minutos. Mateo llenó la pizarra entera. Llegó a la línea final. Hizo un círculo final. Se giró hacia Magnus, jadeando, con la cara manchada de tinta y sudor. Si proyectamos la espiral, los ceros se alinean en la línea crítica de medio. Siempre. Es como una cuerda de violín que nunca deja de vibrar. Mateo soltó el marcador. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Estaban en shock. Doctor Magnus se acercó a la pizarra. Se puso sus gafas de lectura. Revisó la última línea. Revisó la primera. Se giró hacia el público con lágrimas en los ojos. Caballeros, dijo Magnus con voz quebrada. Llevo 50 años buscando esto. Y ha tenido que venir un conserje a enseñármelo. Magnus miró a Mateo y sonrió por primera vez. Es correcto. Es absolutamente correcto. El auditorio estalló. Los estudiantes se pusieron de pie. Los periodistas disparaban flashes. Era una ovación para Mateo. Pero Gallo Guay no aplaudía. Su ego había sido herido de muerte. Y un hombre narcisista herido es peligroso. Fraude. Gritó Gallo Guay, subiendo al centro del escenario y agarrando el micrófono. Es un fraude. La ovación se detuvo. Este chico copió eso. Gritó Gallo Guay, señalando a Mateo. Seguro robó mis notas de mi oficina. Y yo estaba trabajando en esa teoría de la espiral. Él es un ladrón. Mateo retrocedió, asustado. No. Eso salió de mi cabeza. ¿De tu cabeza? Se rió Gallo Guay. ¿De la cabeza de un becado que no puede pagar ni sus libros? Por favor. Doctor Magnus, este chico limpia mi oficina. Robó mis borradores y los memorizó para impresionarlo. Es plagio. Y lo voy a demostrar. Gallo Guay miró al decano, que estaba en la primera fila. Señor decano, exijo que se expulse a este alumno inmediatamente por robo de propiedad intelectual y deshonestidad académica. El decano se levantó, dudando. Mateo, ¿es cierto? ¿Copiaste esto? No. Gritó Mateo. Pruébalo. Desafió Gallo Guay. Si eres tan genio, resuelve otro problema. Ahora mismo. Magnus intervino. Basta, Gallo Guay. Esto es ridículo. No, no es ridículo, dijo Gallo Guay. Es justicia.
Si él no puede resolver un problema nuevo, demostrará que solo memorizó el anterior. Gallo Guay sonrió con malicia. Sabía que Mateo se ponía nervioso bajo presión. Sabía que podía quebrarlo psicológicamente. Tengo un problema en mi oficina, dijo Gallo Guay. El problema de la carga fantasma. Nadie lo ha resuelto. Si lo resuelve en una hora, admitiré que es un genio. Si no, irá a la cárcel por robo. Mateo miró a Magnus. Magnus asintió levemente, como diciendo, tú puedes. Acepto, dijo Mateo. Bien, dijo Gallo Guay. Vamos a mi oficina. A puerta cerrada. Sin público que te ayude. Gallo Guay agarró a Mateo del brazo y lo arrastró fuera del escenario. Pero Gallo Guay no tenía intención de dejar que Mateo resolviera nada. Tenía un plan mucho más sucio para salvar su propia reputación. Gallo Guay cerró la puerta de su oficina con llave. El sonido del cerrojo fue seco y definitivo. La oficina era lujosa. Alfombras persas, estanterías de caoba llenas de libros que Gallo Guay probablemente nunca leía, y diplomas enmarcados en oro cubriendo cada centímetro de pared. Mateo estaba de pie en el centro, abrazando su mochila, nervioso. «Profesor, ¿dónde está el problema?», preguntó Mateo. Dijo que tenía que resolver el problema de la carga fantasma. «Estoy listo». Gallo Guay caminó hacia su escritorio de roble. Se sirvió un vaso de agua, pero no le ofreció a Mateo. Se sentó en su silla de cuero y soltó una risa fría. «Eres muy ingenuo, Torres», dijo Gallo Guay. «¿De verdad crees que te traje aquí para que resuelvas algo?». «Pero, el doctor Magnus está esperando afuera». Dijo que si lo resolvía. «Al doctor Magnus se le olvidará tu nombre en una hora», interrumpió Gallo Guay. «Es un viejo senil. Pero yo soy el jefe del departamento. Yo controlo las becas. Yo controlo tu futuro». Gallo Guay abrió un cajón y sacó un papel impreso. Lo deslizó sobre el escritorio hacia Mateo. «No vas a resolver ningún problema. Vas a firmar esto». Mateo tomó el papel. Leyó el encabezado, Declaración voluntaria de admisión de plagio. El texto decía que Mateo había entrado ilegalmente en la oficina de Gallo Guay, había robado notas privadas sobre la hipótesis de Riemann y las había memorizado para engañar al doctor Magnus. «No voy a firmar esto», dijo Mateo, soltando el papel como si quemara. «Es mentira. Yo no robé nada. Esa solución es mía». «Lo sé», dijo Gallo Guay con una calma terrorífica. «Sé que es tuya. Vi cómo corregiste mi integral ayer. Tienes talento, chico. Quizás eres un genio». Gallo Guay se levantó y se acercó a Mateo, invadiendo su espacio personal. «Pero aquí está la realidad, tú eres un conserje. Un don nadie con zapatos sucios. Yo soy una institución. Si dices que lo resolviste tú, la gente dudará. Si digo que lo resolví yo, me darán el premio Nobel». «Usted no puede robar mi trabajo», dijo Mateo, retrocediendo. «Puedo y lo haré», susurró Gallo Guay. «Si firmas, te daré $5,000 y una carta de recomendación para que entres en alguna universidad comunitaria de tercera categoría. Podrás ser profesor de aritmética en una escuela primaria. Es más de lo que aspiras limpiando baños». «¿Y si no firmo?». La cara de Gallo Guay se endureció. «Si no firmas, te destruyo. Haré que te expulsen hoy mismo. Llamaré a la policía y diré que me agrediste. Irás a la cárcel. Con antecedentes penales, nunca te dejarán acercarte a una universidad. Terminarás barriendo calles el resto de tu vida». Mateo miró el papel. Luego miró a Gallo Guay. Sintió una rabia que nunca había sentido. No era solo por él. Era por las matemáticas. Gallo Guay estaba ensuciando algo puro con su ambición. «Las matemáticas no mienten, profesor», dijo Mateo. «Usted sí».
Mateo agarró el papel de la confesión y lo rompió en 2 pedazos. No voy a firmar. Y voy a salir a decirle al doctor Magnus que usted no sabe ni integrar una función básica. Galloway miró los pedazos de papel cayendo al suelo. Sus ojos se inyectaron en sangre. Mala elección, muchacho. Galloway, en un movimiento rápido y loco, agarró una lámpara de su propio escritorio y la tiró al suelo. Cras. Luego, se agarró la camisa y se arrancó 2 botones. Se despeinó el cabello a propósito. Y empezó a gritar. ¡Socorro! Chillaba Galloway con voz fingida de pánico. Me está atacando. ¡Ayuda! Está loco. ¿Qué hace? Gritó Mateo, aterrorizado. Pare. Galloway agarró sus propios libros y los tiró contra la pared. Volcó una silla. Suelta el cuchillo. Gritaba Galloway a la nada, creando una escena de película. No me mates. Golpearon la puerta desde afuera. Seguridad. Abran la puerta. Gritaban los guardias. Mateo estaba paralizado. Sabía que nadie le creería. Pero su mente analítica seguía funcionando. Mientras Galloway hacía su teatro, Mateo miró el escritorio revuelto del profesor. Allí, abierto junto a la computadora, había un cuaderno viejo de notas. No era de Galloway. La letra era diferente. La fecha en la página abierta era de 1995. Mateo leyó rápido una línea. La paradoja del infinito local se resuelve invirtiendo la matriz. Mateo reconoció esa caligrafía. La había visto en la biblioteca. Era la letra del profesor Stevenson, el anterior jefe de departamento que había muerto misteriosamente en un accidente de coche hace años, justo antes de publicar su gran teoría. Galloway no solo le estaba robando a él. Galloway había construido toda su carrera robando el trabajo de un muerto. La puerta de la oficina se rompió. ¡Bam! 2 guardias de seguridad entraron con las porras en alto. Detrás de ellos estaban el decano y el doctor Magnus. La escena que vieron fue perfecta para Galloway, la oficina destrozada. Galloway en el suelo, jadeando, con la camisa rota y un corte en la mejilla, que se había hecho él mismo con un abrecartas mientras Mateo no miraba. Y Mateo de pie en el centro, temblando. Gracias a Dios. Gimió Galloway. Intentó matarme. Quería obligarme a ponerle una A en el examen. Está desquiciado. El decano se llevó las manos a la cabeza. Mateo. ¿Qué has hecho? Es mentira. Gritó Mateo mientras los guardias lo placaban contra el suelo y lo esposaban. Él rompió todo. Y miren su cuaderno. Está robando el trabajo de Stevenson. Llévenselo. Gritó Galloway, tapando el cuaderno con su cuerpo. Está delirando. Es peligroso. Magnus observaba la escena desde la puerta. No decía nada. Sus ojos azules escaneaban todo. Vio la camisa rota de Galloway. Vio la falta de rasguños en los nudillos de Mateo. Vio el cuaderno que Galloway protegía con tanto celo. Doctor Magnus, dijo Galloway, levantándose y haciéndose la víctima. Lamento que haya tenido que ver esto. El chico tiene problemas mentales graves. Es una tragedia. Los guardias arrastraron a Mateo hacia la salida. Hagan la integral. Gritó Mateo desesperado mientras lo sacaban. Pregúntenle por la carga fantasma. Él no sabe la respuesta. El pasillo se quedó en silencio. Galloway se arregló la corbata. Bien. Se acabó el show. Señor decano, quiero que procesen la expulsión y la denuncia penal inmediatamente. Por supuesto, profesor, dijo el decano, pálido. Lo siento muchísimo. Galloway miró a Magnus, esperando simpatía. Doctor Magnus, supongo que querrá ir a su hotel a descansar después de este susto.
Magnus se apoyó en su bastón. Miró a Gallo Guay fijamente durante 5 segundos incómodos. No estoy cansado, dijo Magnus. Y tengo curiosidad. ¿Curiosidad? Preguntó Gallo Guay nervioso. El chico mencionó la carga fantasma, dijo Magnus. Es un problema teórico fascinante que usted publicó en su último paper. Pero nunca publicó la solución. Dijo que la estaba reservando para su libro. Gallo Guay tragó saliva. Sí. Exacto. Bueno, dijo Magnus, entrando en la oficina destrozada y sentándose en la única silla que quedaba en pie. Ya que la oficina está tranquila ahora, ¿por qué no me la muestra? Me gustaría ver la solución. De colega a colega. Gallo Guay sintió el sudor frío bajando por su espalda. ¿Ahora? Estoy un poco conmocionado por el ataque. Mejor, dijo Magnus con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La adrenalina ayuda a pensar. Vamos, Gallo Guay. Escriba la solución de la carga fantasma. Tengo todo el día. Mientras tanto, en el cuarto de seguridad del campus. Mateo estaba sentado en una celda de detención temporal, esperando a que llegara la policía real para llevárselo a la comisaría. Estaba hundido. Su vida académica había terminado. PSST, Mateo. Mateo levantó la cabeza. En la ventanilla de la puerta de la celda apareció la cara de Elena. La chica rica que se burlaba de él. ¿Vienes a reírte?, preguntó Mateo. No, dijo Elena. Parecía seria. Vengo a preguntar. ¿Qué quisiste decir con lo de Stevenson? ¿Qué te importa? Stevenson era mi abuelo, dijo Elena. Mateo se levantó de golpe y se acercó a la ventanilla. ¿Tu abuelo? Sí. Murió cuando yo era niña. Todos decían que estaba a punto de descubrir algo grande, pero sus notas desaparecieron después del accidente. Gallo Guay era su asistente en esa época. Las piezas encajaron en la mente de Mateo. Gallo Guay tiene el cuaderno de tu abuelo en su escritorio, dijo Mateo. Lo vi. Tiene tapas de cuero verde. Y tiene una mancha de café en la esquina de la portada. Elena abrió los ojos. Recordaba ese cuaderno. Su abuelo siempre escribía en cuadernos verdes. Si ese cuaderno está ahí, dijo Elena, y su voz tembló de rabia, entonces Gallo Guay robó la carrera de mi abuelo. Y ahora quiere robar la tuya. Elena sacó su teléfono. Mi padre es el mayor donante de esta universidad. Los guardias de seguridad trabajan para la empresa de mi padre, no para el decano. Elena golpeó la puerta de metal. Oficial Ramírez. Abra la puerta. El guardia de seguridad se acercó, confundido. Señorita Elena, no puedo. El decano ordenó. Mi padre paga su sueldo, Ramírez, dijo Elena con voz de mando. Si no abre esta puerta en 3 segundos, llamaré a papá y le diré que usted me faltó al respeto. Y sabe que lo despedirá antes de que cuelgue el teléfono. El guardia dudó. Miró a Mateo, miró a la chica rica y caprichosa. Sacó las llaves. Solo 5 minutos. Y si alguien pregunta, yo fui al baño y ustedes forzaron la cerradura. La puerta se abrió. Mateo salió. Gracias, dijo Mateo, sorprendido. No me des las gracias todavía, dijo Elena, corriendo hacia el pasillo. Tenemos que ir a la oficina de Gallo Guay antes de que Magnus se vaya. Si probamos que ese cuaderno es de mi abuelo, Gallo Guay está acabado. Mateo y Elena corrieron por los pasillos de la universidad. El burro y la princesa, unidos por la verdad. Pero no sabían que en la oficina, Gallo Guay estaba acorralado por Magnus y, desesperado, estaba a punto de hacer algo aún más drástico para proteger su mentira. Dentro de la oficina destrozada, el silencio era más pesado que el plomo. El doctor Magnus seguía sentado, tranquilo, observando a Gallo Guay.
El profesor estaba frente a una pequeña pizarra blanca que tenía en la pared, con un marcador en la mano, sudando tanto que su camisa empapada se le pegaba a la espalda. Lleva 10 minutos mirando la pizarra, gallo guay, dijo Magnus, mirando su reloj de bolsillo. El problema de la carga fantasma es suyo. Debería poder resolverlo durmiendo. ¿Por qué duda tanto? Es la presión, doctor, mintió gallo guay, con la voz temblorosa. Después del ataque de ese lunático, mi mente está nublada. Su mente está vacía, que es diferente, dijo Magnus con frialdad. Deje de fingir. No sabe la respuesta. Gallo guay se giró, furioso. Claro que la sé. Yo la inventé. Es solo que, necesito mis notas. Gallo guay corrió hacia su escritorio y agarró el cuaderno de tapas verdes que había protegido antes. Lo abrió frenéticamente, buscando la página donde estaba la solución copiada. Ah, ahí está, dijo Magnus. El famoso cuaderno. Curioso color. Su antiguo mentor, Stevenson, usaba cuadernos idénticos. Gallo guay se congeló. Cerró el cuaderno de golpe. Es un cuaderno estándar. Los venden en cualquier papelería. En ese momento, la puerta de la oficina, que ya estaba medio rota, se abrió de un golpe seco. Mateo y Elena entraron respirando agitadamente. Gallo guay dio un salto hacia atrás, agarrando un abrecartas de metal del escritorio. «Tú», gritó Gallo guay. «Te escapaste». «Seguridad. Ha vuelto para matarme». «Bajé el arma, profesor», dijo Mateo, caminando hacia él sin miedo. «Nadie quiere matarlo. Solo queremos la verdad». «Elena», dijo Gallo guay, viendo a la chica. «Ten cuidado, este chico te ha lavado el cerebro. Es peligroso». Elena miró a su profesor con una mezcla de asco y decepción. «El único peligroso aquí es usted, profesor. Ese cuaderno que tiene en la mano. ¿Me deja ver la contraportada?» Gallo guay abrazó el cuaderno contra su pecho como si fuera un hijo. «No. Son mis investigaciones privadas». «Mi abuelo», dijo Elena con voz firme, tenía la costumbre de escribir la fecha de compra y el lugar en la última página de todos sus cuadernos. Con tinta verde. Gallo guay palideció. «No sé de qué hablas». «Déjalo ver», gritó Elena. Gallo guay miró hacia la puerta. 2 guardias de seguridad venían corriendo por el pasillo, alertados por el ruido. Era su oportunidad. «Oficiales», gritó Gallo guay. «Estos alumnos están tratando de robarme. Disparen si es necesario». Los guardias entraron con las armas Taser desenfundadas. «Todo el mundo al suelo», gritó uno. Mateo levantó las manos. Elena también. Parecía que Gallo guay iba a ganar otra vez gracias a su autoridad. «Espósenlos», ordenó Gallo guay, recuperando su arrogancia. «Y confisquen sus teléfonos». Seguramente grabaron algo ilegal. Pero entonces, una voz tranquila cortó el caos. «Si esposan a alguien», dijo el doctor Magnus, levantándose de su silla, «sugiero que empiecen por el hombre que sostiene el cuaderno robado». Los guardias se detuvieron. Reconocían a Magnus. Era una celebridad mundial. Si Einstein te da una orden, la obedeces. «¿Doctor Magnus?», preguntó el guardia confundido. «El profesor Gallo guay es la víctima aquí». «El profesor Gallo guay es un fraude», dijo Magnus, caminando hacia el escritorio. «Y un pésimo actor». Gallo guay, viéndose rodeado, tomó una decisión desesperada. Sabía que si leían el cuaderno, iría a la cárcel por años. Fraude académico, robo, perjurio. Su vida de lujo se acabaría. Solo había una salida, destruir la prueba. Gallo guay sacó un encendedor de su bolsillo, fumaba a escondidas en la oficina. Atrás.
gritó, encendiendo la llama cerca de las hojas del cuaderno. Si se acercan, lo quemo. Nadie lo tendrá. No. Gritó Elena. Es el trabajo de toda la vida de mi abuelo. Es mi carrera. Chilló Gallo Guay, con los ojos desorbitados. Sin esto no soy nada. Acercó la llama al papel seco y viejo. La esquina de la hoja empezó a ennegrecerse. Mateo no pensó. Calculó. Miró la distancia, 3 metros. Miró los objetos en el escritorio, una taza de café llena y fría. Miró el ángulo. Mateo agarró un libro de texto pesado de una estantería cercana y lo lanzó, no hacia Gallo Guay, sino hacia la taza de café. El libro golpeó la taza. ¡Plaf! El café salió disparado como un proyectil líquido, impactando directamente en la mano de Gallo Guay y en el encendedor. La llama se apagó con un siseo. Gallo Guay, sorprendido por el líquido frío y el golpe, soltó el cuaderno y el encendedor. El cuaderno cayó al suelo. Mateo se lanzó en plancha, deslizándose por el suelo como un jugador de béisbol robando una base. Agarró el cuaderno antes de que Gallo Guay pudiera recuperarlo. Dámelo. Rugió Gallo Guay, lanzándose sobre Mateo. Empezaron a forcejear en el suelo. Gallo Guay golpeaba a Mateo, desesperado. Suéltalo, maldita rata. Gritaba el profesor. Pero Mateo, curtido por años de trabajo físico duro, algo que Gallo Guay nunca había hecho, era más fuerte. Se giró y empujó a Gallo Guay con las piernas, lanzándolo contra la pared. Los guardias de seguridad finalmente reaccionaron y se abalanzaron sobre Gallo Guay, sujetándolo contra el suelo. Suéltenme. Soy el jefe del departamento. Pataleaba Gallo Guay. Mateo se levantó, jadeando, con el cuaderno verde a salvo en sus manos. Tenía la camisa rota y un golpe en el labio, pero sonreía. Le entregó el cuaderno a Elena. Tuyo, dijo Mateo. Elena abrió el cuaderno con manos temblorosas. Fue a la última página. Ahí, en tinta verde descolorida por el tiempo, decía, propiedad de Arthur Stevenson. Zúrich, 1995. Elena empezó a llorar. Es de él. Todo este tiempo, estuvo aquí. Magnus se acercó y tomó el cuaderno suavemente. Pasó las páginas hasta encontrar el problema de la carga fantasma. Y miren esto, dijo Magnus, mostrando la página a los guardias y a Elena. Aquí está la solución. Y miren la letra. Es elegante, inclinada. Magnus señaló la pizarra blanca donde Gallo Guay había escrito garabatos antes. Y miren la letra de Gallo Guay. Tosca, redonda. Un experto en caligrafía tardará 5 minutos en confirmar que el autor del cuaderno y el profesor son personas diferentes. Gallo Guay, inmovilizado en el suelo, dejó de luchar. Sabía que se había acabado. Solo tomé prestadas algunas ideas, gimió Gallo Guay. Iba a darle crédito en el libro, lo juro. Robaste a un muerto, dijo Mateo con desprecio. Y trataste de destruir a un vivo. En ese momento, el decano entró corriendo, seguido de 2 policías reales que habían llegado por la llamada de la agresión anterior. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el decano, horrorizado al ver a su profesor estrella esposado por sus propios guardias. Señor decano, dijo Magnus con autoridad. Le sugiero que busque un nuevo jefe de departamento. Y un abogado. Porque este hombre acaba de confesar tácitamente 20 años de fraude académico. Los policías levantaron a Gallo Guay. Profesor Gallo Guay, queda detenido por agresión, intento de destrucción de pruebas y, bueno, ya veremos qué más sale de ese cuaderno. Mientras se llevaban a Gallo Guay, él pasó al lado de Mateo. Se detuvo un segundo. Sus ojos ya no tenían arrogancia, solo miedo y odio. No eres nadie, escupió Gallo Guay. Eres un conserje. El mundo olvidará esto mañana.
Pero tú seguirás limpiando mierda. Mateo lo miró a los ojos, tranquilo. Tal vez limpie mierda, profesor. Pero mi mente está limpia. La suya siempre estuvo sucia. Se llevaron a Gallo Guay. El silencio volvió a la oficina. Elena abrazaba el cuaderno de su abuelo contra su pecho. Gracias, Mateo, dijo ella. No sé cómo pagarte. No tienes que pagarme, dijo Mateo. Solo, dile a tu padre que no despida al guardia Ramírez. Nos abrió la puerta. Magnus carraspeó. Muy conmovedor. Pero tenemos un problema. Todos miraron al matemático. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo. Gallo Guay tiene razón en una cosa, dijo Magnus. El mundo académico es lento y escéptico. Mañana los abogados de Gallo Guay dirán que el cuaderno es falso, o que él era coautor. Necesitamos algo definitivo. Algo que demuestre al mundo, sin lugar a dudas, quién es el verdadero genio aquí. Magnus miró a Mateo. La conferencia de hoy no terminó. La prensa sigue en el auditorio esperando una explicación del caos. ¿Quiere que vuelva a salir?, preguntó Mateo nervioso. No quiero que salgas a hablar, dijo Magnus sonriendo. Quiero que salgas a terminar lo que empezaste. Gallo Guay dijo que la carga fantasma era imposible. En el cuaderno de Stevenson está la solución teórica, pero Stevenson nunca la probó matemáticamente. Murió antes de hacerlo. Magnus le puso una mano en el hombro a Mateo. Si tú puedes demostrar la teoría de Stevenson en la pizarra, frente a las cámaras, no solo destruirás a Gallo Guay para siempre. Te convertirás en leyenda. Mateo miró sus manos sucias de tinta y café. Miró su uniforme de conserje roto. ¿Así? ¿Con esta ropa? El uniforme no hace al soldado, hijo, dijo Magnus. Es el arma. Y tu arma es tu cerebro. Vamos. Auditorio principal. 15 minutos después. El murmullo en el auditorio era ensordecedor. Los estudiantes no se habían ido, los rumores sobre la detención de Gallo Guay corrían por las redes sociales como pólvora. De repente, las puertas se abrieron. No entró Gallo Guay. Entró el doctor Magnus, caminando con paso firme. Detrás de él, caminaba Mateo. Mateo se veía terrible. Su uniforme de conserje estaba rasgado en el hombro, tenía una mancha de tinta en la mejilla y el labio un poco hinchado por la pelea. Pero caminaba con la cabeza alta. Elena iba a su lado, sosteniendo el cuaderno verde de su abuelo como si fuera una reliquia sagrada. Magnus subió al escenario y tomó el micrófono. El silencio fue instantáneo. Señoras y señores, dijo Magnus con voz grave. Hoy han sido testigos de algo vergonzoso. La avaricia académica intentó silenciar la verdad. El profesor Gallo Guay ha sido destituido y arrestado. Hubo jadeos de sorpresa entre el público. Pero, continuó Magnus, también han sido testigos de un milagro. Gallo Guay les dijo que las matemáticas son para la élite. Para los que tienen trajes caros y apellidos famosos. Magnus señaló a Mateo, que estaba parado incómodo bajo la luz de los focos. Les voy a demostrar que las matemáticas no pertenecen a nadie. Pertenecen a quien tiene el coraje de escucharlas. Les presento a Mateo Torres. Magnus le hizo un gesto a Mateo. La pizarra es tuya, hijo. Termina el trabajo de Stevenson. Resuelve la carga fantasma. Mateo respiró hondo. Se acercó a la pizarra gigante, que aún tenía los restos de su demostración anterior. Elena se sentó en primera fila, abrió el cuaderno verde y asintió con una sonrisa. Mateo tomó una tiza nueva. El mundo desapareció. Ya no había público, ni cámaras, ni dolor en su labio. Solo había números. Empezó a escribir. La carga fantasma era un problema de física teórica que predecía cómo se comportaba la energía en un vacío perfecto.
Stevenson había intuido la respuesta, pero faltaba la prueba matemática. Mateo no solo escribió la prueba. La bailó. Sus ecuaciones llenaron el pizarrón de izquierda a derecha. Usó integrales que Galloway no habría entendido ni en 100 años. «Es hermoso», susurró un estudiante de doctorado en la tercera fila, con lágrimas en los ojos. «Está usando geometría no euclidiana para cerrar la paradoja». Pasaron 20 minutos. Nadie se movió. El sonido de la tiza golpeando la pizarra, toc toc toc, era el único sonido en la sala. Era el sonido de la historia siendo escrita. Mateo llegó al final. Hizo un recuadro alrededor del resultado final, e igual a 0. La energía se cancelaba perfectamente. El vacío no estaba vacío, estaba en equilibrio. Mateo soltó la tiza. Se giró hacia el público. Estaba agotado, pero se sentía ligero. Por primera vez en su vida, nadie lo miraba como al chico de la limpieza. Lo miraban como a un maestro. Elena se levantó primero. Empezó a aplaudir. Luego Magnus. Luego el decano. Y luego, los 500 estudiantes y periodistas estallaron en una ovación de pie que hizo temblar las paredes del auditorio. Mateo sonrió tímidamente. No sabía qué hacer con las manos. Magnus se acercó y le levantó el brazo como a un campeón de boxeo. «El futuro», gritó Magnus al micrófono. «Este es el futuro». Epílogo, 1 año después. El campus de la Universidad de St. George estaba nevado. En el pasillo del edificio de matemáticas ya no había un conserje llamado Mateo empujando un carrito. En la puerta de la antigua oficina de Galloway, que ahora tenía la placa dorada con otro nombre, había una fila de estudiantes esperando. La puerta se abrió y salió Mateo. Llevaba una camisa limpia y un chaleco de lana. Se veía saludable, feliz. «No se preocupen, chicos», dijo Mateo a los alumnos nerviosos. «El examen final no será sobre memorizar fórmulas. Será sobre usar la imaginación. Si pueden explicarme por qué el cielo es azul usando números, aprobarán». Los estudiantes rieron. Adoraban al profesor Torres. Era el único que explicaba las cosas difíciles con palabras sencillas. Elena, que ahora estaba terminando su doctorado, se acercó con 2 cafés. «Profesor Torres», dijo ella sonriendo. «Tienes una llamada de Suiza. El CERN quiere saber si vas a ir este verano a supervisar el colisionador de hadrones». Mateo tomó el café. «Diles que iré. Pero solo si me dejan llevar a mi equipo. Y tú eres mi jefa de equipo, Elena». Elena se sonrojó. Y llegó una carta de la prisión estatal. La sonrisa de Mateo se desvaneció un poco. Tomó el sobre. Era de Galloway. Lo abrió. Era una hoja de papel arrugada. No había disculpas. No había insultos. Solo había una ecuación sencilla, mal resuelta, con una nota al margen. ¿Dónde me equivoqué? Mateo miró la carta. Podría haberla tirado a la basura. Podría haber ignorado al hombre que intentó arruinarle la vida. Pero Mateo era un profesor de verdad. Sacó un bolígrafo rojo. Corrigió el error de Galloway en el papel, un signo negativo olvidado. Y escribió abajo: «Sigue practicando. El orden nace del caos». Metió la carta en el buzón de salida. «¿Vas a contestarle?», preguntó Elena incrédula. «Todo el mundo merece aprender, Elena», dijo Mateo. «Incluso los que no quieren». Mateo miró por la ventana. Vio a un nuevo conserje limpiando los cristales del edificio de enfrente. Mateo saludó con la mano al conserje. El hombre, sorprendido, le devolvió el saludo. «Vamos», dijo Mateo. «Tenemos una clase que dar. Y hoy voy a enseñarles el teorema de la escoba, cómo limpiar la mente para ver la verdad».
Mateo y Elena caminaron por el pasillo, rodeados de pizarras llenas de luz, dejando atrás para siempre la oscuridad de la ignorancia. Fin.